El mundo resplandeciente. Margaret Cavendish. Diálogo con los espíritus inmateriales. Los espíritus se presentaron a la emperatriz. En qué estado y forma no puedo expresarlo exactamente, y después de algunos cumplidos mutuos, la emperatriz les habló. Les dijo que, sin duda, ellos sabían que ella no era de ese mundo y también sabían a través de qué medios milagrosos había llegado hasta allí y que ahora deseaba conocer las condiciones del mundo de donde venía. Así que pidió a los espíritus si le podían dar información específica sobre las partes donde ella había nacido, crecido y se había educado, y también sobre sus amigos y conocidos. Los espíritus estuvieron de acuerdo en cumplir su deseo. Al final, después de largas conversaciones e informaciones concretas que los espíritus dieron a la emperatriz para su gran satisfacción y contento, les preguntó si alguno de aquellos célebres estudiosos, escritores y filósofos experimentales de su mundo que le habían mencionado, entre todas las cosas que le habían explicado, conocía de dónde provenía la cábala de los judíos. Varios han abordado el tema, respondieron los espíritus, pero los que más cerca estuvieron, aunque ellos mismos lo negaron, fueron un tal Dr. Dee y un tal Edward Kelly, uno de los cuales representaba a Moisés y el otro a Aarón, siendo Kelly para el Dr. Dee lo mismo que Aarón para Moisés. Pero ellos al final resultaron ser solo unos tramposos y fueron descritos por un hombre de su propio país, un famoso poeta llamado Ben Jonson, en una obra de teatro titulada El alquimista, donde aparecía Kelly como el capitán Face y Dee como el doctor Subtle, y sus dos esposas como Doll Common y la viuda. Con el español, la obra se refería al embajador español, y con el señor Epicuro Mamón se hacía relación a un señor polaco. La emperatriz recordó que había visto la obra y planteó a los espíritus que entendían por el nombre de Ananías. Algunos frailes celosos, respondieron, de Holanda, Alemania y varios otros lugares. Entonces ella les preguntó qué entendían por el droguero. Ciertamente, contestaron los espíritus, lo hemos olvidado, ya que hace mucho tiempo que la obra fue creada y representada. ¿Cómo?, respondió la emperatriz. ¿Los espíritus pueden olvidar? Sí, dijeron los espíritus, lo que es pasado solo está en la memoria, si no se ha registrado. Creía, dijo la emperatriz, que los espíritus no necesitaban memoria ni recuerdos y que no podían olvidar. Ellos respondieron, ¿cómo podríamos dar cuenta de lo presente si no tuviéramos memoria, y especialmente de las cosas pasadas, no registradas, si no tuviéramos recuerdos? La emperatriz dijo, por conocimiento y entendimiento presente. Los espíritus eran actos o cosas presentes, no del pasado. Pero, dijo la emperatriz, sabéis lo que sucederá sin memoria o recuerdos, y por lo tanto sabréis qué es pasado sin memoria ni recuerdo.
Contestaron que su conocimiento del futuro era sólo una observación prudente y sutil, realizada mediante la comparación de las cosas o acciones pasadas con las que están presentes, y ese recuerdo era nada más que una repetición de cosas o acciones pasadas. Entonces la emperatriz preguntó a los espíritus si existía una triple cábala. Contestaron que Dee y Kelly solo hicieron una doble cábala, a saber, del Antiguo y Nuevo Testamento, pero otros podrían hacer no solo 2 o 3, sino 60 cábalas si querían. La emperatriz preguntó si era tradicional o puramente espiritual, o bien literal, filosófica o moral. Algunos respondieron que creían que era meramente tradicional, otros escritural, otros literal y algunos metafórica. Pero la verdad es que, dijeron, era en parte una cosa y en parte otra, en parte tradicional, en parte escritural, en parte literal y en parte metafórica. La emperatriz les preguntó también si la cábala era un trabajo solo de razón natural o de inspiración divina. Muchos de los que escriben la cábala, dijeron los espíritus, simulan tener inspiraciones divinas, pero si es así o no, no es cosa nuestra juzgarlo. Solo debemos confesar que es un trabajo que requiere de buen ingenio y una fuerte fe, pero no de razón natural, porque, aunque la razón natural es lo más persuasivo, la fe es el elemento principal requerido en los cabalistas. Pero, dijo la emperatriz, ¿no existe una razón divina, así como existe la razón natural? No, respondieron. Solo existe una fe divina y en cuanto a la razón, solo es natural, pero los mortales están tan confundidos en torno a la fe divina y la razón natural que no saben cómo distinguirlas y las confunden, y es por eso por lo que tienen tantos filósofos de lo divino que hacen una mezcolanza entre razón y fe. Entonces ella preguntó si los filósofos naturales puros eran cabalistas. Ellos respondieron que no, pero solo los filósofos místicos o divinos estudian más allá del sentido y la razón. La emperatriz preguntó también si existía cualquier cábala en Dios o si Dios estaba lleno de ideas. Ellos contestaron: no puede haber cosa en Dios, ni Dios puede estar lleno de nada, ni forma ni figura, solo de sí mismo, porque Dios es la perfección de todas las cosas y es un ser inexpresable, más allá de la concepción de cualquier criatura natural o sobrenatural. Entonces, os suplico que me informéis, dijo la emperatriz, si la cábala de los judíos o de cualquier otro consistía en los números. Los espíritus respondieron que no, pues los números eran extraños y diferentes y no concordarían en la cábala. Pero, ella dijo otra vez, ¿es un pecado entonces no saber o no entender la cábala? Dios es tan misericordioso, respondieron, y tan justo, que nunca maldeciría a un ignorante y sólo salvaría a aquellos que fingen conocerle a él y a sus consejos secretos a través de su cábala. Al contrario, él ama a quienes le adoran y alaban con miedo, reverencialmente y con un corazón puro. La emperatriz preguntó cuál de esas dos cábalas era más adecuada, la natural o la teológica. La teológica, respondieron, es mística y pertenece solo a la fe, pero la natural pertenece a la razón. Entonces les preguntó si la fe divina estaba hecha de razón. Le respondieron que no.
que la fe solo procedía de la gracia divina salvadora, que es un regalo particular de Dios. «¿Cómo puede ser?», replicó ella, «que estos hombres que son de distintas opiniones tengan más o menos fe?» «Una creencia divina», respondieron, «no es una fe divina». «Pero», procedió la emperatriz, «¿cómo podéis asegurar que Dios no puede ser conocido? Las distintas opiniones que vosotros los mortales tenéis de Dios», respondieron, «son suficiente testimonio de esto». «Bien, entonces», replicó la emperatriz, «dejando este conocimiento inquisitivo de Dios, os ruego que me informéis de si los espíritus dais movimiento a los cuerpos naturales». «No», le respondieron, «sino que al contrario los cuerpos materiales naturales dan movimiento a los espíritus, pues nosotros los espíritus, al ser incorpóreos, tenemos movimiento solo de nuestros vehículos corporales, así que nos movemos con la ayuda de nuestros cuerpos y no los cuerpos de nuestra ayuda, pues los espíritus puros son inmóviles». «Si es así», replicó la emperatriz, «¿cómo es que os podéis mover tan repentinamente desde una distancia lejana?» Respondieron que algunos tipos de materia eran más puros, delgados y consecuentemente más ligeros y ágiles que otros, y esta era la razón de los rápidos y repentinos movimientos. Entonces la emperatriz les preguntó si ellos podían hablar sin tener un cuerpo o con un cuerpo sin órganos. «No», respondieron, «no podemos tener ningún sentido corporal, solo conocimiento». Y ella preguntó si podían tener conocimiento sin cuerpo. «No uno natural», respondieron, «sino uno supernatural, que es mucho mejor». Entonces les preguntó si poseían un conocimiento general o universal. Ellos respondieron que los espíritus creados no lo tenían, pues ninguna criatura, a excepción del mismo Dios, podía tener un conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Y después la emperatriz les preguntó si los espíritus tenían partes internas y externas. «No», respondieron, «las partes solo pertenecen a los cuerpos, no a los espíritus». Ella también les preguntó si sus vehículos eran los cuerpos vivos. «Son cuerpos que se mueven por sí mismos», le respondieron, «y por eso necesitan estar vivos, pues nada puede moverse por sí mismo si no tiene vida». Entonces, dijo ella, «necesariamente debe ser que este cuerpo vivo y con movimiento propio da movimiento al espíritu y no el espíritu movimiento al cuerpo, como su vehículo». «Está en lo cierto», le respondieron, «es lo que le hemos dicho anteriormente». Entonces la emperatriz les preguntó ¿de qué tipo de materia eran esos vehículos? Le respondieron que eran de diversos tipos, algunos gruesos y densos, otros más puros, ligeros y sutiles. «Si no sois materiales», dijo la emperatriz, «¿cómo podéis ser productores de todas las criaturas?» «No somos productores de criaturas materiales», respondieron. «Ellas son productoras de los espíritus». Entonces ella les preguntó si podían dejar sus vehículos. «No», respondieron, «al ser incorpóreos no podemos dejarlos o abandonarlos, sino que nuestros vehículos se transforman en diversas formas y figuras según la ocasión lo requiera». Entonces la emperatriz deseó que le explicaran si el hombre era un microcosmos. Le respondieron que si una mosca o un gusano era un microcosmos, el hombre también lo era. Ella volvió a preguntar, ¿nuestros antepasados han sido tan sabios como lo son los humanos en el presente? ¿Y han entendido sentido y razón tan bien como se hace en la actualidad?
Le respondieron que en los tiempos antiguos habían sido tan sabios como lo eran en el presente, mejor dicho, más sabios. Pues, dijeron, muchos en estos tiempos piensan que sus antepasados habían sido ignorantes, lo que prueba que son ellos los que lo son. La emperatriz preguntó si existía alguna propiedad plástica en la naturaleza. Ciertamente, respondieron los espíritus, el poder plástico es una palabra difícil y no significa más que los poderes de los movimientos corpóreos y figurativos de la naturaleza. Después de esto, la emperatriz deseó que los espíritus le informasen sobre el lugar donde se hallaba el paraíso, si estaba en el medio del mundo como un centro de placer, o si era el mundo entero, o un mundo en concreto por sí mismo, como un mundo de vida y no de materia, o si era una mezcla, como un mundo de criaturas animales vivas. Respondieron que el paraíso no estaba en el mundo de donde ella venía, sino en el mundo donde ahora vivía, y que estaban en el justo lugar donde tenía su corte y donde se alzaba el palacio, en el centro de la ciudad imperial. La emperatriz preguntó si al principio de la creación las criaturas podían hablar. Respondieron que los animales no podían hablar, solo aquel tipo de criaturas que eran los hombres pez, los hombres oso, los hombres gusano y los otros que podían hablar en la primera edad, tal y como lo hacían ahora. Ella preguntó otra vez si ellos eran algunos de esos espíritus que expulsaron a Adán del paraíso o si al menos fueron los que no le dejaron regresar. Respondieron que no fueron ellos. Entonces quiso saber a dónde fue Adán cuando fue expulsado del paraíso. Le respondieron a un mundo diferente de donde ahora está su majestad, al mundo de donde viene. Si así fuera, dijo ella, entonces seguramente aquellos cabalistas están muy equivocados al creer que el paraíso es un mundo solo de vida y sin materia, pues este mundo, aunque es el más placentero y fértil, no es un mundo meramente de vida inmaterial, sino un mundo de criaturas vivas y materiales. Sin duda lo es, respondieron los espíritus. Para nada los cabalistas están en lo cierto. Entonces la emperatriz dijo que en la historia de la creación del mundo se cita que Eva fue tentada por la serpiente y preguntó si el demonio estaba en el interior de la serpiente o bien si la serpiente tentó a Eva sin el demonio. Respondieron que el demonio estaba en el interior de la serpiente, y ella les preguntó: «Y así pues, ¿por qué se maldijo a la serpiente?» Respondieron que porque el demonio estaba en su interior, pues ¿acaso no están en peligro de ser malditos aquellos que tienen el demonio en su interior? ¿Quién los persuade a creer y actuar de manera equivocada? La emperatriz preguntó si la luz y los cielos eran uno solo. Respondieron que la región que contenía la órbita natural lúcida era lo que los mortales denominaban cielo, pero que el cielo beatífico, el lugar donde habitan los ángeles y las almas benditas, estaba más allá de eso y era incomparable a cualquier criatura natural. Entonces la emperatriz les preguntó si al principio toda la materia era fluida. Respondieron que ésta siempre había sido como es y que algunas de sus partes eran ligeras, algunas densas, algunas fluidas, algunas sólidas. Tampoco Dios estaba obligado a crear la materia fluida al principio. Después preguntó si la materia era inamovible al principio. «Ya le hemos contestado antes», dijeron, «que solo existe movimiento en la materia. Si no hubiera movimiento en la materia, nosotros, los espíritus, no podríamos movernos y ni siquiera dar respuesta a vuestras muchas preguntas».
Después de esto, la emperatriz preguntó a los espíritus si el universo fue creado en el espacio de 6 días o si durante esos 6 días hubo muchos decretos u ordenanzas de Dios. Le respondieron que el mundo fue creado por el todopoderoso decreto de Dios, pero si fueron 6 decretos o menos o más, ninguna criatura podía decirlo. Después, ella preguntó si no existía misterio en los números. «No existe más misterio», respondieron los espíritus, «que el del cómputo y el cálculo, pues los números son solo instrumentos para la memoria». «Pero, ¿qué opináis del número 4?» dijo ella, «del que los cabalistas hablan tanto, y del número 10, cuando ellos dicen que el 10 es todo y que todos los números están virtualmente comprendidos en el 4». «Pensamos», respondieron, «que los cabalistas no tienen otra cosa que hacer que ocupar su cabeza en fantasías inútiles. Según la naturaleza, no existe tal cosa como primo o todo en los números. No existe ningún misterio en los números, aparte de que los hombres crean con su imaginación. Lo que los hombres denominan primo o todo no lo conocemos porque no se ponen de acuerdo en el número de su opinión». La emperatriz preguntó si el número 6 era un símbolo del matrimonio, al estar compuesto de masculino y femenino, pues 2 por 3 son 6. «Si un número puede ser símbolo del matrimonio», respondieron los espíritus, «no es el 6, sino el 2, si es que 2 pueden permitirse ser un número, ya que el acto del matrimonio se compone de 2 unidos en uno». Ella volvió a preguntar, «¿Qué decís del número 7? ¿Puede ser el emblema de Dios como opinan los cabalistas, al no ser engendrado ni engendrar a ningún otro número?» «No puede existir ningún emblema de Dios», respondieron los espíritus, «pues si no sabemos lo que es Dios, ¿cómo podemos hacer un emblema de Él? No existe ningún número de Dios, pues Dios es perfecto en sí mismo y los números son imperfectos, y en cuanto a engendrar números se hace por la multiplicación y la suma, mientras que la resta es una especie de muerte de los números. «Si no existe un misterio en los números», replicó la emperatriz, «entonces es vano atribuir la creación del mundo a ciertos números, como hacen los cabalistas». «El único misterio de los números», respondieron, «en relación con la creación del mundo, es que igual que los números se multiplican, también lo hace el mundo». La emperatriz preguntó hasta cuánto se podían multiplicar los números. Los espíritus contestaron que hasta el infinito, y ella les dijo, «Pero si el infinito no se puede considerar ni numerar, tampoco se pueden numerar», respondieron ellos, «las partes del universo, ya que, al ser la creación de Dios una acción infinita, al proceder de un poder infinito, no podría descansar en un número finito de criaturas, por grande que sea su número. Pero, dejando aparte el misterio de los números, siguió la emperatriz, permítanme ahora que les pida que me informen de si los soles y planetas fueron generados por los cielos o por la materia etérea». Los espíritus respondieron que las estrellas y los planetas eran de la misma materia que los cielos, el éter y todo el resto de criaturas naturales, pero si se generaban por los cielos o el éter, no lo podían decir. Si era así, dijeron, no era igual que sus progenitores, pues el sol, las estrellas y los planetas son más esplendorosos que el éter, y también sus movimientos son más sólidos y constantes. Pero poned el caso de que las estrellas y los planetas hubieran sido generados por los cielos y la materia etérea. La pregunta entonces sería,
¿A partir de qué fueron generados o producidos estos últimos? Si estos están creados de la nada y no generan nada, es probable que, en el caso del Sol, las estrellas y los planetas también sea así. Mejor dicho, es más probable para las estrellas y planetas que para los cielos o el fluido del éter, pues las estrellas y los planetas parecen estar mucho más lejos de la mortalidad que las partes concretas del éter. Sin duda, las piezas de la materia etérea se transforman en varias formas que no percibimos de estrellas y planetas. La emperatriz también preguntó si le podían informar acerca de los 3 principios del hombre según la doctrina de los platónicos en referencia, en primer lugar, al intelecto, el espíritu o la divina luz, en segundo lugar, de la propia alma del hombre y, en tercer lugar, de la imagen del alma, es decir, de su funcionamiento vital en el cuerpo. Los espíritus respondieron que ellos no comprendían estas 3 distinciones, pero que, según el sentido y la razón, debían de ser 3 cuerpos diferentes o 3 acciones corporales distintas. Sin embargo, dijeron, son conceptos intrincados de imaginaciones irregulares. Si no los entendéis, replicó la emperatriz, ¿cómo pueden comprenderlo las criaturas? Muchos, tanto los filósofos modernos como los antiguos de su mundo, respondieron los espíritus, tratan de ir más allá del sentido y la razón, y esto los hace cometer disparates. Ninguna criatura corpórea puede ir más allá del sentido y la razón. Nosotros no somos espíritus mientras estamos en nuestros vehículos corporales. Entonces la emperatriz les preguntó si existía algún ateo en el mundo. Los espíritus respondieron que los únicos ateos eran los que creaban los cabalistas. Les preguntó además si los espíritus tenían una figura globular o redonda. Ellos contestaron que, como la figura pertenecía al cuerpo, siendo ellos inmateriales, no tenían figura. Entonces ella volvió a preguntar si los espíritus no eran como el agua o el fuego. Ellos respondieron que el agua o el fuego eran los materiales más puros y refinados que podían existir. Mejor dicho, estaban por encima de los cielos. Pero, dijeron, nosotros nos parecemos tanto al agua o al fuego como a la tierra. No obstante, nuestros vehículos son de diversas formas, figuras y grados de sustancias. Entonces ella deseó saber si sus vehículos estaban hechos de aire. Sí, respondieron los espíritus, algunos de nuestros vehículos son de aire. Entonces supongo, respondió la emperatriz, que esos vehículos son sus trajes corpóreos de verano. Preguntó también si los espíritus no tenían movimientos ascendentes y descendentes, así como otras criaturas. Contestaron que no había propiamente ninguna ascensión o descenso en la naturaleza infinita, sino sólo en relación con partes concretas. Y, por lo que respecta a nosotros, los espíritus, dijeron, no podemos ascender ni descender sin vehículo corpóreo. No pueden nuestros vehículos ascender o descender si no es acorde a sus diversas formas y figuras, porque no puede existir ningún movimiento sin cuerpo. La emperatriz preguntó después si no existía un mundo de los espíritus igual que existía uno para las criaturas materiales. Respondieron que no. La palabra mundo implica la existencia de una cantidad o multitud de criaturas corpóreas, pero al ser nosotros inmateriales no podemos formar un mundo de los espíritus.
Entonces ella deseó saber cuándo fueron creados los espíritus. «No sabemos», respondieron ellos, «cómo y cuándo se nos hizo, y tampoco tenemos mucha curiosidad por saberlo. No, si lo hiciéramos, no obtendríamos ningún beneficio en saberlo, ni para nosotros ni para los mortales». La emperatriz respondió que, según decían los cabalistas y los filósofos divinos, las almas racionales de los hombres eran inmateriales y estaban paradas esperando vehículos corpóreos, como lo hacían los espíritus. «Si esto fuera así», respondieron los espíritus, «entonces seríais hermafroditas de la naturaleza». Pero los cabalistas están equivocados, pues ellos confunden las partes más puras, ligeras y sutiles de la materia con los espíritus inmateriales. Entonces la emperatriz preguntó si cuando las almas de los mortales salían de sus cuerpos iban a los cielos o al infierno, o si bien permanecían en vehículos de aire. «La justicia y la misericordia de Dios», respondieron ellos, «es perfecta y no imperfecta, pero si los mortales tuviesen vehículos para las almas y un lugar que estuviera entre el cielo y el infierno, sería el purgatorio, que es un lugar de purificación, pues la acción del fuego es más adecuada que la del aire, y por ello los vehículos de las almas que están en el purgatorio no pueden ser de aire, sino de fuego. Y después de esto, solo pueden existir 4 lugares donde pueden estar las almas humanas, que son los que siguen: cielo, infierno, purgatorio y este mundo. Pero en cuanto a los vehículos, no son sino fantasías, no verdades reales. Entonces la emperatriz les preguntó dónde se hallaba el cielo y el infierno. «Vuestro Cristo Salvador», respondieron los espíritus, «os ha informado de que hay cielo e infierno, pero no os ha dicho dónde están. Por lo tanto, es una presunción demasiado grande para los mortales preguntarlo. Si os esforzáis en llegar al cielo, es suficiente, aunque no sepáis dónde esté o que sea, pues está más allá de vuestra comprensión y entendimiento». «Estoy satisfecha», respondió la emperatriz, y preguntó también si existía alguna figura o carácter en el alma. A esto le respondieron que donde no había cuerpo no podía haber figura. Entonces ella les preguntó si los espíritus podían estar desnudos y si eran de un color oscuro o de un color claro. «Por lo que se refiere a nuestra desnudez, es una pregunta muy extraña», respondieron los espíritus, «y no sabemos a qué se refiere por espíritu desnudo, pues nos juzga como criaturas corporales. Por lo que se refiere al color», continuaron, «está acorde a nuestro vehículo. El color corresponde al cuerpo y, ya que no hay cuerpo sin color, no hay color que no tenga cuerpo». Entonces la emperatriz deseó saber si todas las almas fueron formadas durante la primera creación del mundo. «No sabemos más», respondieron los espíritus, «sobre el origen del alma humana, de lo que sabemos sobre nosotros mismos». Preguntó también si los cuerpos humanos no eran una carga para las almas humanas. Contestaron que los cuerpos hacían a las almas activas, igual que les daban movimiento, y si la acción era problemática para las almas, entonces los cuerpos también lo eran. Preguntó también si las almas escogían el cuerpo. Contestaron que según los platónicos, las almas de los amantes vivían en los cuerpos de sus seres queridos. Pero sin duda, dijeron, si existía una multitud de almas en un mundo de materia, no podían perder los cuerpos. Tan pronto como un alma salía de un cuerpo, entraba en otro. Y las almas, no teniendo movimiento por sí mismas, debían ser vestidas o corporizadas con las siguientes partes de materia:
Si es así, contestó la emperatriz, entonces os ruego que me informéis de si toda la materia posee un alma. Los espíritus contestaron que no lo podían decir exactamente, pero que, si fuera así, que el alma no tenía otro movimiento aparte del derivado de un poder espiritual, y que toda la materia tenía movimiento, entonces alma alguna podía abandonar el cuerpo, sino que debía necesariamente entrar en otro cuerpo con alma. Y entonces habría dos sustancias inmateriales en un solo cuerpo. La emperatriz les preguntó si no era posible que hubiese dos almas en un cuerpo. En cuanto a las almas inmateriales, respondieron los espíritus, es imposible. No pueden existir dos almas inmateriales en un cuerpo inanimado por la razón de que ellas requieren partes y lugares al no poseer cuerpo. Pero pueden existir numerosas almas materiales en un cuerpo, pues cada parte material tiene un alma material natural, ya que la naturaleza es un cuerpo infinito con movimiento propio, viviente y autoconsciente, formado por 3 grados de materia: inanimada, sensitiva y racional. Y esta materia está tan entremezclada que no existe ninguna parte de la naturaleza, ni siquiera un solo átomo, puede existir sin estos 3 grados. El grado sensitivo es la vida, el racional es el alma y el inanimado es el cuerpo de la naturaleza infinita. La emperatriz se mostró muy satisfecha con esta respuesta y preguntó si las almas no daban vida a los cuerpos. No, respondieron, los espíritus y las almas divinas tienen vida propia que no puede dividirse, siendo más pura que la vida natural, y los espíritus son incorpóreos y consecuentemente indivisibles. Pero cuando el alma está en su vehículo, dijo la emperatriz, entonces a mí me parece que es como el sol y el vehículo como la luna. No, respondieron ellos, el vehículo es como el sol y el alma como la luna, porque el alma tiene movimiento del cuerpo, igual que la luna tiene luz del sol. Entonces la emperatriz preguntó a los espíritus si existía un espíritu maligno que tentó a Eva y provocó todos los daños sobre la humanidad, o si bien fue la serpiente. Contestaron que los espíritus no podían cometer males reales. La emperatriz dijo que quizá lo podían hacer por persuasión. Respondieron que las persuasiones no eran acciones. Pero la emperatriz, no estando satisfecha con esta respuesta, preguntó si existía un mal sobrenatural. Los espíritus respondieron que existía un bien sobrenatural, que era Dios, pero que no conocían ningún mal similar al de Dios. Entonces ella quiso saber si los espíritus diabólicos se reconocían entre las bestias del campo. Contestaron que muchas de ellas eran criaturas inofensivas y muy útiles para el uso humano, y, aunque algunas eran vistas como fieras y crueles, ejercían su crueldad sobre otras criaturas, en la mayor parte para conseguir comida para ellas mismas y saciar su apetito. Pero, dijeron, los humanos sois más crueles los unos con los otros, por eso los espíritus diabólicos sois vosotros. Y en cuanto a sus moradas, en lugares desolados, al no tener nosotros ninguna relación con ellos, no podemos dar ninguna opinión. «Pero, ¿qué pensáis?», dijo la emperatriz, «de los espíritus buenos? ¿Pueden compararse con las aves del cielo?». Ellos respondieron que existían tantas aves crueles y voraces en el aire como bestias feroces y crueles en la tierra. Pues el bien siempre se mezcla con el mal. Ella preguntó también si los vehículos de fuego eran para las almas un cielo o un infierno, o al menos un purgatorio.
Ellos respondieron que como las almas eran inmateriales, no podían arder y por lo tanto el fuego no les hacía ningún daño. Y aunque se creía que el infierno era un fuego inextinguible y eterno, el cielo no era fuego. La emperatriz preguntó si el cielo era una luz. Sí, dijeron, pero no una luz ardiente. Entonces ella preguntó si las diferentes formas y tipos de vehículos volvían a las almas y a otros espíritus inmateriales desgraciados o bendecidos. Los vehículos, respondieron, no las hacen mejores ni peores. Algunos vehículos a veces pueden tener más poder que otros. Sin embargo, estos últimos, de forma sucesiva, pueden tener después más poder que aquellos primeros, según varias ventajas y desventajas de las partes naturales específicas. La emperatriz preguntó si la vida animal salía del mundo espiritual y regresaría allí otra vez. Los espíritus contestaron que no lo podían decir exactamente, pero que, si fuera así, entonces ciertamente las vidas animales deberían dejar sus cuerpos atrás. De lo contrario, estos harían del mundo espiritual un mundo mezclado, es decir, parte material y parte inmaterial. Pero la verdad es que, dijeron, los espíritus, siendo inmateriales, no pueden hacer propiamente un mundo, pues el mundo pertenece a lo material y no a las criaturas inmateriales. Si esto es así, respondió la emperatriz, entonces seguramente no puede existir un mundo de vidas y formas sin materia. No, contestaron los espíritus, ni un mundo de materia sin vidas y formas. Las vidas y formas naturales no pueden ser inmateriales y entonces la materia no puede ser inamovible. Y por lo tanto, la vida natural, las formas y la materia son inseparables. Entonces la emperatriz preguntó si el primer hombre se alimentó de los mejores tipos de frutas de la tierra y los animales de los peores. Los espíritus alegaron que, a menos que las bestias del campo fueran separadas de los campos y los jardines, escogerían las mejores frutas, igual que los hombres. «¿Y podéis observarlo?», dijeron, «en las ardillas y los monos, que escogen las mejores nueces y manzanas, y las aves cogen y se alimentan de las frutas más deliciosas, y los gusanos de las mejores raíces, y las hierbas más sabrosas. Con esto podéis ver que estas criaturas viven y se alimentan mejor que los hombres, excepto que digáis que el arte culinario es mejor y más complejo que el natural». Una vez más, la emperatriz preguntó si el primer hombre dio nombre a las diversas clases de peces del mar y de las aguas dulces. «No», respondieron los espíritus, «porque el hombre es una criatura terrestre y no acuática, y por lo tanto no podía conocer todos los tipos de peces». «Oh», replicó la emperatriz, «el hombre no era una criatura aérea, ni tampoco una acuática, y sin embargo pudo dar nombre a los diferentes tipos de aves y pájaros del aire». «Las aves», respondieron, «son parcialmente aéreas y parcialmente terrestres, no solo porque se asemejan a las bestias y a los humanos en su carne, sino también porque su descanso y vivienda están en la tierra y construyen nidos, depositan huevos y cuidan de sus crías no en el aire, sino en la tierra». «Entonces», preguntó, «¿el primer hombre dio nombre a las diferentes clases de criaturas que viven en la tierra?» «Sí», contestaron, «a todas aquellas que se le mostraron o de las que tuvo conocimiento, es decir, a todas las clases principales, pero no de forma detallada». Por lo que se refiere a la humanidad, dijeron, al principio había dos y aumentaron, y de la misma forma aumentaron sus nombres. «Pero», preguntó la emperatriz, «¿quién dio los nombres a las distintas clases de peces?»
Las generaciones posteriores, respondieron ellos. Entonces ella preguntó si no había más clases de criaturas ahora que en la primera creación. Ellos contestaron que no había ni más ni menos criaturas entonces que ahora, pero que existían sin duda más tipos particulares de criaturas ahora que antes. Ella preguntó también si esas criaturas que estaban en el paraíso eran las mismas que estaban en el arca de Noé. Ellos respondieron que las clases principales habían estado allí, pero no todas las clases específicas. Entonces ella quiso saber cómo fue que los espíritus y los hombres pasaron de estar en un estado y condición bendecido a uno desgraciado como estaban ahora. Los espíritus respondieron que por la desobediencia. La emperatriz les preguntó de dónde procedía este pecado de desobediencia, pero los espíritus desearon que la emperatriz no les hiciera esas preguntas porque estaban más allá de su conocimiento. Entonces rogó a los espíritus que le perdonasen por su presunción, pero que la naturaleza del ser humano era inquisitiva. «El deseo natural de saber», respondieron los espíritus, «no es censurable, ya que usted no va más allá de lo que su razón natural puede comprender». «Entonces no preguntaré más», dijo la emperatriz, por temor a cometer algún error, aunque no puedo evitar preguntar una cosa más. «¿Qué es?», respondieron los espíritus. «Tengo un gran deseo», contestó ella, «de hacer una cábala». «¿Qué tipo de cábala?», preguntaron los espíritus. La emperatriz respondió: «La cábala de los judíos». Apenas la emperatriz había declarado su deseo, los espíritus desaparecieron inmediatamente fuera de su vista. Esto asustó tanto a la emperatriz que se sumió en un trance. La emperatriz recobra los sentidos. Al recobrar el sentido, la emperatriz recurrió a la introspección para averiguar la causa de este extraño desastre, convencida al principio de que quizá los espíritus se hartaron de oírla y de responder a sus preguntas. Pero, pensando que los espíritus no podían cansarse, se imaginó que esto no podía haber causado su desaparición, hasta que, después de varios pensamientos propios, creyó que los espíritus habían cometido algún error en sus respuestas y, como castigo, fueron condenados a los más bajos y oscuros vehículos. Esta idea la obsesionó tanto que se sumió en un humor muy melancólico e inmediatamente convocó a 2 de sus hombres mosca y hombres gusano y les declaró la causa de su tristeza. «No es tanto», dijo, «la desaparición de los espíritus lo que me causa la melancolía, sino el hecho de que yo deba haber sido la causa de su desgraciada condición y que por mi culpa esos inofensivos espíritus deben de haberse hundido en el negro y oscuro abismo de la tierra». Los hombres gusano consolaron a la emperatriz, diciéndole que la tierra no era lugar tan terrible como se imaginaba, pues, dijeron, no solo todos los minerales y los vegetales, sino varios tipos de animales pueden testimoniar que la tierra es un lugar cálido, fructuoso, tranquilo, seguro y feliz, y que aunque ellos deseen la luz del sol, no están en la oscuridad, pues hay luz incluso dentro de la tierra, por lo que las criaturas que moran allí son capaces de ver. Esta explicación consoló un poco a su majestad, pero pronto quiso saber la verdad, dónde y en qué condición se hallaban esos espíritus, y ordenó a los hombres mosca y a los hombres gusano usar todos sus medios y esfuerzos para descubrirlo, lo cual los hombres gusano bajaron directamente al interior de la tierra y los hombres mosca ascendieron al aire.
Al cabo de poco tiempo regresaron los hombres gusano y comunicaron a la emperatriz que desde que entraron en la tierra hasta que llegaron a su centro, preguntaron a todas las criaturas que se encontraron si habían percibido algún espíritu, y fueron informados de que esos espíritus habían estado allí algún tiempo, pero al final se fueron hasta las antípodas, al otro lado del globo terrestre, a un lugar diametralmente opuesto al suyo. Los hombres mosca confirmaron lo dicho por los hombres gusano, asegurando a su majestad que su informe era muy cierto, y dijeron que habían dado la vuelta a la tierra, y justo cuando llegaron a las antípodas encontraron a los espíritus en muy buenas condiciones y les informaron de que su majestad estaba muy preocupada por su repentina desaparición, temiendo que estuvieran enterrados en la oscuridad de la tierra, a lo que los espíritus dijeron. Nos respondieron que sentían haber provocado tal tristeza y problemas a su majestad, y nos pidieron decirle que ellos no temían la oscuridad, pues sus vehículos eran del mismo tipo de sustancia que la de los ojos de los gatos, las colas de las luciérnagas y la madera podrida, teniendo luz propia, y que ellos estaban preparados para darle a su majestad el servicio que quisiera para realizar su cábala. Ante esta noticia, la emperatriz se mostró sumamente contenta y recompensó a los hombres mosca y a los hombres gato.